Buenas noches. Espero que estéis bien. Antes de venir aquí me han llamado que 4 chicos diferentes han llevado la foto de una chica en una imprenta para escribir la carta de cumpleaños. No sé si me comprendéis bien. Que una chica que tiene 4 chicos y cada uno de los 4 chicos ha llevado la foto de esta chica en una misma imprenta para escribir la carta de cumpleaños. Solo que el propietario de esta imprenta es el marido de la chica. Así que, de verdad, es un poco mal de dinero. Si me podéis dar un poco de dinero, iré ahí después de aquí y dar más información luego. De verdad, a veces uno está tranquilo, pero su corazón le manda a buscar problemas. De verdad. Es como si hay una parte del corazón humano que no le gusta la tranquilidad. Yo solía a comer en un restaurante. Bueno, pues no es la clase de restaurante que te dan arroz con pollo, mayonesa, picante y aroma allí. No, un restaurante de calidad. Ahí siempre como arroz perfumado, con salsa, pescado o carne. Pago y me voy sin problema. Pero me he dado cuenta que este restaurante tiene un plato especial. Y cada uno que come este plato especial grita, ¡aquí! Después de haber comido este plato. El ser humano con la curiosidad. Cada vez que voy allí y que cada uno grita, ¡aquí! Después de haber comido este plato, la parte de mi corazón que no le gusta la tranquilidad me dice, tú también hay que comer este plato. Tú también hay que comer este plato. Pues un día tomé la decisión de comer este plato. Me fui al restaurante, pedí el plato especial. Lo comí, pero no me di cuenta de algo especial. Volví a pedir un segundo plato. A ver si no me he equivocado cuando yo comía el primero. Tampoco me di cuenta de algo especial. Entonces yo pedí la factura. Ahí la camarera me viene a decir en la oreja que tu factura es 150,000. De verdad, sin pensar ni calcular, yo grité con todas mis fuerzas, ¡aquí! Hay un perro en esta ciudad que me ha fastidiado. De verdad, el buen señor perro estaba con sus 2 chicas. Hasta hoy les estoy buscando para vengarme. Porque esto no lo puedo dejar, en serio. O sea, me han invitado a un velorio. Era un día que yo tenía un fuerte dolor de bolsillo. Que ni 25 tenía. En serio. Y yo pasaba un hambre de maravilla. Ahí me viene a invitar un amigo al velorio de un tío de su familia. De verdad. Este día sí me di cuenta que Dios no olvida a nadie. Pero este velorio no era un velorio. Era una fiesta de velorio. La clase de velorio que te da ganas de pedir a Dios que haya más velorios iguales para festejar. Uno se daba cuenta que era velorio solo porque había flores, la foto del fallecido y su ataúd. Porque había comida, bebida y música a tope. Hasta yo pregunté a mi amigo, pero si el fallecido tenía problemas con sus familiares y conocidos. De verdad, la música de Gigi Arafat y Koffi Olomide no pueden rivalizar con la música que había ahí. La gente del coro bailaban con toques grandes. Y algunos bailaban como si se burlaba del fallecido. Además, estoy seguro que el mismo fallecido bailaba en su ataúd. Señores, hasta aquí con el programa de esta noche. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado este programa, a ustedes también, ¿no? Sí. Otro fuerte aplauso.
Ahora bien, si eres humorista y nos puede entretener, no dude en enviar o llamar a este número que siempre aparece en pantalla. Buenas noches, hasta el próximo capítulo.